Pero no se puede llegar a un pluralismo indiferenciado. Por ejemplo, decir que matar es bueno, a menos que sea en defensa propia. O decir que el matrimonio es entre hombre y hombre y mujer mujer. No, eso sería otra cosa, pero no es un matrimonio auténtico. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad. Incluso en algunas concepciones de vida provenientes de Oriente, en ellas se niega a la verdad su carácter exclusivo. Se manifiesta de igual manera en diversas doctrinas, incluso contradictorias entre sí. O sea, hay algunas gentes que no les importa que lo que piensen sea contradictorio con otro pensamiento, otra persona, y le llaman verdad a algo. Si el hombre niega su capacidad fundamental de conocer la verdad, si se hace escéptico sobre la facultad de conocer realmente lo que es verdadero, termina por perder lo único que puede atraer su inteligencia y fascinar su corazón. O sea, que no nos dejemos con el relativismo actual que quiere convencernos de que no podemos conocer la verdad. Sí podemos conocerla, tanto con la fe como con la razón. Y en este sentido hay algo evidente, y es que uno nace en una tradición. Uno nace en Nicaragua, en Estados Unidos, en Nigeria. Entonces uno de pequeño va aprendiendo una serie de tradiciones culturales, hasta el lenguaje. Un bebé no elige qué idioma va a aprender, si francés, español, inglés o japonés. Uno nace en esa cultura y hay verdades que uno va captando. Y puede ser que en algún momento de la vida esas verdades sean puestas en duda, sobre todo en la adolescencia y discutidas, pero luego uno las recupera. Entonces llegamos a un punto que es básico y que mucha gente no entiende, y es que en la vida real nuestra, la mayor parte de verdades que utilizamos o con las que funcionamos son de fe humana. Si no me cree, usted el agua que tomó hoy la revisó científicamente si era potable. Lo que esté en los periódicos, usted va a revisar si eso es verdadero o no. Lo que esté en enciclopedias, uno chequea o revisa eso. Lo que está, por ejemplo, en la radio, en las noticias. O sea, está uno continuamente confiando en los demás. Por eso es enriquecedor confiar en otros. Es decir, la fe. Antropológicamente, desde el punto de vista humano, confiar en otros nos enriquece. Lógicamente, se confía en quien tiene autoridad o vemos que nos ama y que no va a engañarnos. Y más bien, quien solo cree en lo que él entiende o acepta, se va aislando. Es un individualista que se va aislando a sí mismo. Y sobre todo, vamos a decir, en el sentido de la vida. El otro día contaban de unos jóvenes como de 35 años por ahí, que estaban celebrando aniversario de haberse graduado del colegio, como 20 años creo yo, y al final, una cena, y al final, todos ebrios. Qué bonito, o más que bonito, qué absurdo, o sea, qué estupidez, eso es un pecado, emborracharse es un pecado mortal. Hey, si la vida es más rica. Entonces, es importante que uno, ante el sentido de la vida, se deje orientar por otros, sobre todo por el que nos hizo, o usted se hizo a sí mismo. Los ateos a veces, ellos se creen dioses. Ellos deciden la verdad y el bien, cuando han nacido como todos nosotros. Y ojalá, si un ateo me esté escuchando, que sea humilde y que se deje guiar por quien tanto le ama, que es Dios, y que te dice, la vida está en darte, en servir a otros, en entregarte en el matrimonio, en la familia, o a mí, que te haré feliz. Por eso se habla acá de la obediencia de la fe. Cuando el hombre se confía libre y totalmente a Dios. O sea, no hay nada más enriquecedor para una persona que confiar en Dios. Porque Cristo, que es Dios, vino a liberarnos de todos los enredos que uno se va haciendo y de todas las trampas que otros quieren ponernos. En este sentido, el Concilio Vaticano II invita a buscar la verdad, sobre todo en materia religiosa, y a adherirse a esa verdad. La verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad. Dice más adelante ese texto,
que se puede estimular honestamente la inteligencia y la libertad de una persona hacia el encuentro con Cristo y su Evangelio, y esto no es una intromisión indebida. Hay gente que está acomplejada, católicos, cristianos acomplejados, y no hablan de su amor, que debería serlo, Cristo. Que uno hable de Cristo no es algo malo, es algo bueno, porque Él es Dios, y Él revela el sentido de la vida. En este sentido, aparece la palabra inculturación, y es como el Evangelio pues se ha ido traduciendo a diferentes culturas. Lo que pasa es que lo esencial no puede perderse. Desde Pentecostés venimos así. El Espíritu Santo ha ido ayudando a que el Evangelio se capte en las diferentes culturas. Y de esta manera se da una evangelización de las culturas. También la iglesia se enriquece, porque a veces hay cosas que no se conocían o que se captan mejor de la revelación según cada cultura. En este sentido, es propio de uno, en la cultura en la que esté, si uno ya ha recibido esa verdad de Cristo, intentar difundirla a otras personas, intentar que participen del bien que uno tiene. Luego aparece el tema de la salvación. Dice la nota, si bien los no cristianos pueden salvarse mediante la gracia que Dios da a través de caminos que Él sabe, la iglesia no puede dejar de tener en cuenta que les falta un bien grandísimo en este mundo, el conocer el verdadero rostro de Dios y la amistad con Jesucristo, el Dios con nosotros. En el encuentro del Papa en Estados Unidos con líderes religiosos no cristianos, bueno, les invita a eso, a buscar la verdad, a buscar a Dios, pero sabemos que esa verdad y ese Dios tienen un rostro humano, que es Cristo. El Papa lo dice, allá los demás si quieren creerle, pero, o sea, uno no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, de lo que ha experimentado, de quien llena su vida. Por eso hay un texto famoso de Benedicto. Dice, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a otros la amistad con Él. Pues eso queremos hacer los cristianos. Los cristianos queremos transmitir a otros esa gran verdad, esa luz que es Cristo, para que, si lo están, salgan del poder de las tinieblas, de la oscuridad. Hay gente que se ha enredado en la vida y quien nos va a salvar es Cristo y su iglesia. Finalmente, vamos a decir que en el diálogo con los que no son cristianos, pues uno debe comprender las razones y los sentimientos de los demás. Hay que testimoniar adecuadamente, o sea, que uno no solo hable de Cristo, sino que también uno viva como Cristo. Y de esta manera, al abrir el corazón uno, comparte sinceramente sus experiencias espirituales y religiosas. Pero también uno podría en el diálogo a veces dejarse guiar por motivos egoístas, ceder al pecado, al engaño, a la arrogancia. No sé, a veces llegan ahí gente de sectas a tocar las puertas y comienzan como a los católicos ahí a meterles miedo, a asusarlos, y eso lo hacen como de modo violento. Y eso no es legítimo. Dice acá, la iglesia, en el caso nuestro, la iglesia prohíbe severamente que a nadie se obligue o se induzca o se atraiga por medios indiscretos a abrazar la fe. Lo mismo que pide enérgicamente el derecho a que nadie sea apartado de ella con vejaciones inicuas. O sea que los católicos no tenemos que ir a manipular o con medios violentos a convencer a otros, ni tampoco a los católicos cristianos. No queremos a los cristianos que se nos quite por la fuerza la verdad que es Cristo. Desde el inicio de la iglesia, los cristianos se han esforzado por inducir a los hombres a confesar a Cristo Señor, no por la acción coercitiva ni por artificios indignos del Evangelio. Más bien, lo que pasó al inicio de la Iglesia Católica era que los cristianos eran mártires, la mayoría fueron mártires. Entonces, santos que uno ha escuchado, Justino, Ignacio, Cecilia, Anastasia, Inés, Perpetua, la verdad más bien se intentó impedir con la fuerza. Y ahora no hay que tener miedo, porque
por diferentes modos también quieren perseguirnos o callar la voz de los cristianos. Y llegamos así al tercer